Antonio Peña Mirabal, exministro de Educación, miembro del Comité Central del PLD, a Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, miembro del Comité Político del PLD, a don Luis Reyes, exdirector general de Presupuesto, miembro del Comité Central del PLD, y a don Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y miembro del Comité Central del PLD. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La dinámica del almuerzo es la siguiente. Tenemos una primera etapa introductoria de 15 minutos para que don Charlie nos explique cómo marcha el trabajo del PLD, las nuevas iniciativas del PLD, su visión del país. Luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente pasamos al almuerzo. Y en el almuerzo también tenemos una sobremesa de preguntas y respuestas. Así es que esa es la dinámica y le doy la palabra a don Charlie Mariotti para que nos dé una primera introducción sobre cómo marcha el PLD, las cosas que han estado haciendo luego de que asumieron las nuevas autoridades y su visión de cómo marcha el país. Primero agradecer al Grupo Corrimpio y a ti de manera muy particular y especial esta invitación. Y buenas tardes y buen provecho. La tarea fundamental del PLD y los esfuerzos mayores se han dirigido, se han destinado a ir cumpliendo fase por fase, tramo por tramo, los mandatos emanados del noveno Congreso. Y en eso prácticamente no ha habido una falla. Hasta ahora ha sido un trabajo casi perfecto, porque ha habido mucho sentido de compromiso, mucho sentido, mucha entrega de los compañeros y compañeras. Después de la elección del presidente del partido, del secretario general y del comité político, eso se produjo el día 7 de marzo. A partir del día 15, que se produjo, digamos, la juramentación en un acto del Palacio de los Deportes, la agenda, el cronograma se ha ido abordando en el tiempo que se ha aportado. Entramos inmediatamente, a partir de la proclamación, entramos en el proceso para la elección de los titulares de las secretarías. Y se hizo un proceso que posiblemente no lo ha realizado ninguna entidad política en la República Dominicana. Proceso por el link, perfiles, entrevistas, evaluaciones, para usted aspirar a ser titular de una secretaría de un país. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. A partir de ahí nos fuimos a un proceso de elección, que se entienda, no se le negó derechos a nadie. Todo el que fue se evaluó. Ahora, se puso una nota mínima de un 70. Y finalmente, usted mismo se ponía en el camino o se salía del camino. Fuimos a un proceso de elección que fue ejemplar. No hubo una sola queja. Y para que se sepa, hubo secretarías importantes donde la diferencia fue de un 1 y algo por ciento. De un 1 y algo por ciento. El caso de la Secretaría de la Juventud, que fue súper reñida la votación. Pero algo interesante, y que es bueno que lo vayamos entendiendo, se dieron sorpresas, marcas históricas del PLD, casi perdieron, estuvieron a punto de perder, y otras perdieron, para que se sepa. Y eso para nosotros es muy, pero muy significativo y muy importante. Ahora, después de ese proceso, estamos trabajando para la escogencia de 12 subsecretarios o subsecretarias por cada secretario. Y estamos en los mismos perfiles. Pero en este caso, hay, digamos, hay un especial interés en que haya un sentido del territorio, de la territorialidad. Es decir, 12 subsecretarios, subsecretarias, pero con presencia nacional, en función de las capacidades y las aptitudes. Y la actitud
actitud también, el compromiso con el partido. Pero además estamos haciendo mucho énfasis en la parte de juventud y en la parte de mujer a la hora de componer ya, hacer esa composición de cada una de las secretarías. Las secretarías son en la visión, en el nuevo modelo de gestión partidaria que queremos construir. Las secretarías son un brazo político que van a tener responsabilidades, no solamente de vocería, sino real y efectivamente de proponer, de discutir, de evaluar políticas, pero sobre todo en un espíritu de rigurosidad técnica, compromiso país, sentido crítico, constructivo, porque al final no es criticar por criticar, sino tratar de construir, y por eso tratamos de que los titulares y la composición de las secretarías fuese la más idónea y con el perfil técnico y de capacidades más altas. A partir de ahí, el comité político se va a reunir próximamente, elegiremos a los vicesecretarios, los que le tocan a la Secretaría General, y se van a elegir los vicepresidentes, tanto del secretariado técnico-científico, como del secretariado partido-sociedad. Eso es agenda pendiente. Mientras tanto, ya estamos haciendo los talleres para que los compañeros miembros del Comité Central, que van a servir de facilitadores, y los enlaces del Comité Político, se aprendan y manejen de la A a la Z lo que va a ser la nueva línea de organización electoral del país. Eso es más o menos lo que tenemos en la ley. Tenemos dos nuevas autoridades, dos nuevos cabezas, un nuevo presidente del PLD, un nuevo secretario general. ¿Cómo ha sido la dinámica que han implementado Charlie Mariotti y Danilo Medina para la conducción del partido? Mira, el presidente de la República, el presidente del partido, pero expresidente de la República, dos periodos. Y en su momento el senador Mariotti siempre mantuvieron una buena relación, fluida, de respeto, hasta en la divergencia. Ahora no tiene por qué ser diferente. Ahora él es un expresidente y yo soy un ex senador. Él es el presidente del PLD y Charlie Mariotti es el secretario general. ¿Qué estamos haciendo? Los estatutos mandan y definen claramente cuál es el papel del presidente y dicen claramente cuál es el papel del secretario. Punto. Ahora, hay un manejo político, hay un manejo interrelacional, hay un manejo de todos estos talentos que tú ves aquí sentados, los que no están, donde lógicamente el secretario, el presidente, tiene un peso muy fuerte, porque es el líder. Ahora, quien lleva el día a día del partido y el secretariado orgánico es el secretario. Y el secretario general tiene que manejar organización y electoral. Las secretarías que son claves para desarrollar la línea organizativa y electoral están en manos del secretario general, del secretariado orgánico. Entonces nosotros tenemos que vivir permanentemente en comunicación. Y hasta ahora ese proceso se está dando de manera muy fluida. No entiendo que no habrá motivos para ningún tipo de fricciones, no las avanzo ni las veo en el horizonte. Y estamos bien, que el presidente trabaja desde la casa presidencial, recibe, y el secretario general hace su labor cotidiana en la Casa Nacional y los fines de semana hace 4 o 5 asambleas, cumpliendo con el compromiso de una Secretaría General itinerante que nos sirve para ir cohesionando y trabajando las 5E. ¿Tú sabes cuáles son las 5E? Nosotros tenemos 5E y 5 pilares. Las 5E son energía, entrega, energía, entusiasmo, eficacia y eficiencia. Y tenemos 5 pilares: cohesión, convicción, multiplicación, sumar y multiplicar, nada de restar ni dividir, movilización cuando pongamos la casa ya totalmente en orden,
y comunicación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y el presidente del partido y el secretario general son una yunta, son una yunta. Estamos ahí y estamos claros de lo que nos toca. Negro, perdón, sobre eso mismo, una pregunta de orden. Pero ustedes se coordinan, tienen una estrategia, como lo digo, porque de la respuesta de usted se puede desprender, como que cada uno está despachando en un lado, cumpliendo sus funciones específicas, pero hay una estrategia en común que están coordinando, que están llevando de manera totalmente. Sí. No hay reunión, toda reunión hacemos reuniones previas. Cuando el comité político se va a reunir, la agenda la hacemos de común acuerdo. Pero al final, lo importante, también hay que ir desterrando el personalismo. Por eso estamos trabajando, para que no sea un tema de si él y yo nos reunimos o no. Es también un tema de construir procesos, de construir manuales, de tener un verdadero plan estratégico institucional, que sea el que nos mande, Ahora, los elementos tácticos, los del día a día, bueno, eso los discutimos. Pero las líneas generales, el plan estratégico ya comenzó a trabajarse, Juan Ariel participó en esa comisión y ya se le está mandando a cada uno de los miembros del comité político toda esta semana para que opine. Pero la idea de nosotros es que no sea un tema de lo que diga el secretario general, que no sea un tema de lo que diga el presidente del partido, sino que nuestras pautas generales las tracen documentos, los estatutos como primer documento. Claro, las leyes y la Constitución de la República, lógicamente, nuestros estatutos, pero también nuestro plan estratégico institucional, que posiblemente lo estemos anunciando y dándolo a conocer al país dentro de un mes. Pero mientras tanto, el país entero está movilizado. Ahora mismo, claro, guardando los debidos protocolos, se están haciendo talleres para presentar los reglamentos y los instructivos para la nueva línea de organización electoral. Pero algo más, es una señal clara de que el PLD está de vuelta en un proceso virtual, a pesar de las deficiencias que tenemos de muchos compañeros y compañeras que son semidigitales, análogos enteramente análogos. Votó el 82%. El 82% aprobó 7 reglamentos que tenían que ser sometidos al Comité Central. De 9 reglamentos, 2 van al Comité Político. El del Consejo Consultivo, que es una figura nueva, y el de las conferencias, y el del Centro de Formación Política y Gestión de Gobierno, que es de creación reciente. Ese también se sometió a los compañeros y compañeras y ya se está trabajando de cara a ser un centro de educación superior, Instituto de Formación Política con capacidades no llegamos a doctorado, pero ya se le está dando su fisonomía. 82% votó de manera virtual, cuando tenemos mucha gente que cruzaba, sobre todo presidentes que son ya entrados en edad, que entraban a la plataforma, no entendían, y con todo y eso, votó un 82% durante 3 días que se abrieron las votaciones. Y eso te dice que hay un ímpetu, hay un ánimo, hay un nuevo aire en el PLD sin dudas. Leonora. Sí, el PLD tiene 10 meses fuera del poder. Uno supone que en estos meses ya de frialdad y de toda la parafernalia del poder, han reflexionado sus principales líderes sobre las causas que llevaron a la derrota. Han reflexionado sobre eso, saben cuáles son esas causas, qué cosas no repetirían si llegan de nuevo al poder. Mira, yo siempre refiero a los amigos comunicadores al documento crudo que se hizo durante el Congreso de cara a la aprobación estatutaria. De hecho, si tú coges ese documento y lo pueden solicitar. Pero el documento es muy frío. Bueno, o sea, yo preferiría como la palabra, la definición más... Tú me estás preguntando y yo te estoy diciendo que fue un ejercicio que se hizo a nivel nacional. Y los compañeros se plasmó por escrito. O sea, toda la opinión de los compañeros, en la medida que fueron coincidiendo,
y se cogió, digamos, el volumen de cada opinión. ¿Por qué perdimos? División, ¿qué porcentaje tiene la razón división? Nos alejamos, nos desconectamos de la sociedad, sobre todo de la clase media. ¿Qué porcentaje tiene? Perfecto. A un resumen de eso, o sea, digo exactamente eso. La corrupción, sí, sí, pero eso es lo que estoy respondiendo. Corrupción, ¿qué porcentaje tiene? Perfecto. Y lo analizamos, y de hecho, en el primer borrador del plan estratégico, lo que estamos diciendo es, seamos honestos, seamos sinceros, y digamos dónde fallamos, dónde nos equivocamos, y cuál es el espíritu y el deseo que tenemos de introducir correctivos. De hecho, entre los reglamentos que se aprobaron, hay uno que se denomina fiscalización y rendición de cuentas. Eso es nuevo en el PLD. Y lo importante es que aprendamos en nuestros errores. Ahora, fueron muchos errores colectivos, están totalmente alejados del tema de la corrupción. Hubo mucho, ¿en qué sentido? De que el partido dejó de operar y fuimos mucho más gobierno que partido. Y eso también sale a reducir en las expresiones de los compañeros. O sea, llegó un momento en que fuimos más gobierno que partido. Entonces, en la medida en que tú eres, ¿por qué en los estatutos se pone ahora que el secretario general no puede aspirar? Si llegásemos al gobierno, el secretario general y el presidente del partido tienen dos impedimentos. Oye, que sí. No pueden ser funcionarios eventualmente de un gobierno, del PLD, y no pueden aspirar a la presidencia de la República. Pero eso existía antes, lo cambiaron desde que ganaron. Pero ahora no hay manera de cambiar. ¿Por qué? Porque eso te llene, entonces habría que convocar al comité central y habría que volver a las bases del partido, y las bases están enviando señales claras de que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, porque uno está viviendo, lo que uno está viviendo, te dice que las bases realmente quieren volver al poder, pero no para repetir los errores del pasado. Y yo estoy sorprendido del nivel de conciencia que hay entre los dirigentes medios y los dirigentes de base. Entonces no va a ser tan fácil. De hecho, a veces toma horas convencer a compañeros y compañeras de que por la vía del reglamento hay que hacer ajustes a los estatutos de algún tipo para ser prácticos en algunos casos de cara a la implementación de la ley de organización electoral. Y te das la trabajo, porque hay otra vocación, hay otra voluntad, tienen deseos de volver al poder. Y no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. ¿Y han hecho algún ejercicio fuera del partido? No, porque recuérdate que estamos, no te voy a hablar mentira, estamos muy concentrados en organizar la casa y fortalecer el partido y darle una arquitectura institucional poderosa, que si llegamos al gobierno, si Dios quiere, no soltemos el partido en vano, porque todos queremos ser parte del Estado. Entonces lo que estamos ahora es, eso sí, ahora vamos, entendemos que la marca necesita algún esfuerzo de rehabilitación. Lo necesita, pero no vamos a mentir. Ahora, ¿qué estamos esperando? Hacer un buen análisis cualitativo, para entonces definir rumbo en materia de gestión de la comunicación estratégica, una comunicación más inteligente, digitalmente más inteligente, ver cómo vamos a trabajar con los medios tradicionales, que al final todos ya son digitales también, pero posiblemente son la primera fase donde se genera, el primer espacio donde se genera la información, pero la idea es ir cohesionando todos los elementos que nos pueden ayudar, que pueden contribuir a rehabilitar, a mejorar esa imagen. Pero vamos bien, pero con rigurosidad científica, no a ciegas. Si no hacemos un buen focus group, si no hacemos una buena investigación cualitativa, estamos haciendo investigaciones cuantitativas. Perdón, ¿y el estilo del presidente del partido va a ser el mismo? O sea, ¿El qué? el estilo del presidente de Danilo Medina va a ser el mismo, o sea, de no tener un contacto hacia afuera. El presidente en su momento saldrá a las calles, saldrá a las calles a tener ese contacto. Pero lo estamos esperando desde que No sabemos dónde está Danilo, ¿dónde está Danilo? Mientras tanto, el secretario general está haciendo lo que le toca sin distracción. Cuando el presidente salga a la calle,
yo entiendo que eso será cuestión de 2, 3, 4 meses, pero el presidente está trabajando y está en la calle, lo que no está él no está frente a los medios, no está viajando al interior del país, no está viajando al exterior del país, pero está recibiendo todos los días, o sea que no deja de estar en las calles. Sí. Bueno, sí, mi pregunta va orientada a eso mismo. Ustedes están organizando el partido de manera interna, pero aspiran para las próximas elecciones. Sin embargo, el oficialismo dice que el PLD no tiene calidad moral para criticarle nada de lo que esté haciendo. Igualmente, cuando subimos noticias sobre declaraciones que ustedes dicen, la gente le llama corrupto. Recientemente a Chanel tuvo que citar a alguien en el Galería 360, pero todo fue a nivel de redes, porque alguien le llama corrupto. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben esos ataques de la sociedad y también del oficialismo? Bueno, bajo la presunción de que ustedes, el PLD como tal, ustedes el PLD en el gobierno no tuvo prácticas transparentes. ¿Qué respuesta ustedes nos pueden dar sobre eso? Bueno, no respondemos con el nivel, digamos, de irresponsabilidad de que la corrupción es sistémica, que va a ser eterna, que no va a desaparecer nunca, que llegó aquí con los españoles y que está debidamente documentado el primer acto de corrupción en la historia de la isla, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir totalmente y frontalmente es que primero, y eso quiero que me lo escuche bien y qué bueno que me está grabado, primero, me refiero a lo que dijo el presidente Luis Abinader. La responsabilidad penal, la responsabilidad es particular, personal. Y que pueden haber correligionarios, compañeros, que están primero supuestamente están inculpados de haber cometido un supuesto ilícito. ¿De acuerdo? Pero va para un acuario ya de corrupción. Bueno, pero perfecto, pero vamos a analizarlo con toda la seriedad posible. Ahora, si a usted le inculparan de un supuesto delito, de haber cometido un supuesto ilícito, yo estoy seguro que lo que usted pediría y sus abogados, sí, a usted, a cualquiera, le puede pasar a cualquiera, a los que estamos vivos, por cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted pide? Garantías procesales. ¿Dónde están contenidas? En el Código Procesal Penal y la Constitución de la República. Ahí no es que está consagrado el debido proceso y la tutela judicial efectiva. No es clarísimo que el Código Procesal Penal dice que usted no puede, que la investigación tiene que ser no vinculada, ni que se pueden ligar terceros. Y que la investigación del Ministerio Público tiene que ser ¿qué? Secreta. No lo dice el Código Procesal Penal, no lo dice el derecho comparado. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Es verdad, esos compañeros que se defiendan, esos compañeros tienen abogados. El PLD solamente reclama que se respeten los derechos consagrados en el Código Procesal, en el Código Penal y en la Constitución de la República. Ahora, aquí hay algo que está pasando. Y busquen, hagan un ejercicio y busquen referencias en el derecho español, en el derecho europeo, sobre lo que se denominan los juicios mediáticos. Los juicios mediáticos. Entonces, hay evidencias claras de que se producen filtraciones a medios o periodistas privilegiados, que de por sí, en una violación abierta, ya precondicionan eventualmente la posición de un juez. Entonces, creo que lo que debe demandar el PLD, cualquier organización política, cualquier medio, cualquier periodista, cualquier comunicador, es que de verdad, pidamos y reclamemos que el Ministerio Público actúe en función de los mandatos de su ley orgánica. No es que no se haga justicia, el que la hizo, que la pague. Eso es así, y esa es la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros
reclamamos, lo que reclamaríamos para cualquier ciudadano, un Estado que sepa que debe cuidar tanto al supuesto imputado como al imputador y al que juzga, que es el juez. Si de verdad queremos justicia, si de verdad queremos justicia. Un Estado responsable promueve que tanto el acusador, en nombre de la sociedad, que es el Ministerio Público, el acusado y el juzgador sean imparciales y no precondicionados, y que no haya una sentencia anticipada, en función de filtrar información. Y se ha hecho tanto con casos que afectan a personas cercanas al PLD y que afectan también a personas cercanas a la administración actual. El PLD es un partido por mucho de personas honestas. Ahora, ¿son todos los PRMistas santos? ¿Son todos los PRMistas santos? ¿Son todos los reformistas santos? De todo hay bajo el cielo. Mírese. Pero no es verdad que eso a nosotros nos amilana ni nos reduce, porque estamos conscientes de que nuestra fuerza predominante y mayoritaria es gente seria, honesta y trabajadora, que está dispuesta a dar lo mejor de sí por su partido. Tengo una pregunta para don Antonio y una para don Charlie a propósito de esto. En el caso de don Charlie, este nuevo curso que ha tomado esta denuncia de una rama contra la, ya no fiscal, procuradora, Berenice, ¿cómo lo ve el PLD? Y para don Antonio, déjasela, después que te respondo tú mismo te voy a dar. Eso es muy simple. Eso le toca responderlo a la Procuraduría General de la República, porque hay tantas versiones que yo no creo que sea correcto. El PLD no busca nada opinando sobre eso, porque de hecho son periodistas los primeros que dijeron, ahí volvemos a las filtraciones. Yo me entero por dos voces de periodistas amigos. Sobre todo uno muy querido, admirado y respetado por mí, que es Uchi, desde hace años. Y después sale la procuradora con una declaración oficial que no decía ni sí ni no, sino que todo el que se mete en eso tiene que cuidarse. Es igual que todo el que se meta político de antemano sabe que le van a decir la verdad. Por ejemplo, todo el que se meta político de antemano tiene que estar preparado para que le digan la verdad. Eso fue lo que ella quiso decir. Bueno, todo el que se meta al Ministerio Público tiene que cuidarse. Y al final no han vuelto a decir nada. Entonces yo creo que eso le corresponde, eso es la verdad definitiva. De eso le corresponde al Ministerio Público. en el caso de don Antonio se supone que uno de los pilares o de las obras de gobierno del PLD fue la llamada revolución educativa. Entonces se promocionó mucho, se publicitó bastante también. Sin embargo, ahora en el marco de esta pandemia hemos descubierto que el sistema educativo dominicano tiene carencias que finalmente no fueron resueltas. He entrevistado en varias ocasiones a la presidenta de la ADP a algunos dirigentes que dicen escuelas sin agua, escuelas sin electricidad, pero les pregunto, ¿eso incluye planteles nuevos, o sea, que fueron construidos recientemente? Y me dicen que sí. Entonces les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué falló de esa revolución educativa? Que el sistema educativo no ha podido responder adecuadamente ante una emergencia sanitaria como esta pandemia. Bueno, primero, saludos a todos, muy buenas tardes. Y antes de responder, yo quisiera agradecer a don Pepín Monegro, quisiera que me regresara un poquito, porque en marzo del año pasado, cuando estaba al frente del Ministerio de Educación y veíamos lo que venía con el tema de la pandemia y que el Ministerio hubo que hacer de tripas corazón para rápidamente poner en línea una plataforma que les sirviera de base a los estudiantes para
poder accesar. Tocamos la puerta de don Pepín sin titubeos. Don Pepín puso a disposición del Ministerio de Educación para la transmisión de un programa televisivo que nosotros producíamos en Radio Televisión Educativa y que se difundía por Radio Televisión Educativa, el canal 81 de Claro TV, por CERTV, y veíamos que la cobertura no era suficiente para llegar a todo el país. Entonces nos acercamos a algunos dueños de medios de comunicación para pedir el apoyo en ese momento. En ese momento, por la urgencia, nosotros no podíamos hacer una licitación pública nacional para contratar masivamente una cantidad importante de medios. Entonces nos acercamos a los dueños y cuando tocamos la puerta de don Pepín puso a disposición del Ministerio de Educación para la transmisión gratuita de ese programa que nosotros realizábamos al Ministerio a la planta televisora Teleantillas y Coral, sin cobrarle un centavo al Estado Dominicano. Entonces eso de alguna manera u otra nosotros tenemos que agradecerle, porque otros dueños no actuaron en consecuencia. Y lo que nos mandaron fue al día siguiente cotizaciones millonarias para cubrir la transmisión. Por lo tanto, quiero que le llegue ese agradecimiento en nombre de los estudiantes dominicanos a don Pepín Correa. Mire, el sistema educativo dominicano tiene sus fallas históricas y nadie en el mundo estaba preparado para lo que la pandemia del COVID-19 le trajo al mundo. Nadie. Ni el sistema sanitario, ni el sistema educativo, la economía, o sea, nadie estaba preparado para eso. Y por ende nos toma de sorpresa y tenemos que actuar de manera rápida y creativa para paliar y ver de qué manera nosotros podemos, de alguna manera u otra, enfrentar con éxito lo que se nos venía. Que hay establecimientos escolares, centros educativos nuevos, construidos bajo el Programa Nacional de Edificaciones Escolares sin Energía Eléctrica y Agua. Yo quisiera que me lo presentaran, que me dijeran cuáles son. Porque antes del presidente Danilo Medina inaugurar un centro educativo, enviaba a los organismos correspondientes a identificar si ese centro estaba en condiciones de ser o no ser inaugurado. O sea, yo no creo que eso se haya dado. Ahora bien, de los 7.000 planteles escolares que nosotros dejamos aproximadamente, nosotros le entregamos al coordinador de la Comisión de Transición que designó el ministro Fulcar a su hermano Julito, nosotros le entregamos una cantidad de casi 500 centros escolares que venían con ciertas dificultades con el suministro de agua potable. Pero en eso no había ni un centro escolar del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Y le dejamos listo el levantamiento, dónde estaban, cuáles eran, e incluso los términos de referencia de la licitación pública nacional que nosotros ya habíamos preparado para darle solución a ese tema del abastecimiento de agua potable a esos centros educativos. O sea que no es cierto que dentro del Programa Nacional de Edificaciones Escolares se hayan construido escuelas sin el abastecimiento de energía eléctrica ni agua potable. Antonio, sobre eso mismo, escúchame. Casi 10 meses después, cuando van a abrir, descubren las autoridades que esos centros no tienen agua, o sea, no sé dónde estaban 10 meses antes. ¿Cómo explica usted, ya como dirigente de oposición, que el gobierno se entere de que ese centro no tiene agua 9 meses después cuando lo van a abrir? Mira, desde Educación, el actual ministro, desde antes de llegar a ocupar el cargo, ha tratado de desmeritar los
8 años de gestión del presidente Danilo Medina Sáenz. Y desde antes de ser ministro, empezó a decir que el sistema no servía, que ellos iban a crear un modelo nuevo, como si en términos de educación, la creación de un modelo educativo se produce de la noche a la mañana. Es más, eso no es el producto de un cuatrenio. O sea, eso toma tiempo. Los logros en la educación son de medianos y largo plazo. Por tanto, tú no vas a tener resultados de la noche a la mañana. Entonces, en ese afán de querer desmeritar todo lo que se obtuvo y que para mí constituye la gran obra de gobierno del presidente Danilo Medina Sáenz, la revolución educativa, entonces a eso hay que desbaratarlo y hay que decirle a la población de que no es cierto lo que ocurrió. Pero los hechos son más elocuentes que las palabras. 23.000 nuevas aulas que están ahí. 23.000 nuevas aulas construidas bajo el programa de edificaciones escolares que existen. Alrededor de 700.000 dominicanos que en el año 2012 no sabían leer y escribir están alfabetizados, bajando el índice del alfabetismo de casi un 12 a menos de un 5% en la República Dominicana, algo histórico. Pero ¿y el programa de integral a la primera infancia que se creó, donde tenemos alrededor de casi 300 niños en edad de 300.000 niños en edad de 0 a 5 años, que cuando el presidente Danilo Medina llegó apenas eran 8.000 y pico que habían atendido a través de las estancias infantiles del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y se crea toda la institución, el Instituto Nacional de la Primera Infancia, el INAI, para atender eso, que es fundamental. Y ahí los hijos de 0 a 5 años de la gente más pobre de nuestro país tienen acceso, y sin embargo eso ha sido abandonado por las actuales autoridades. Ha sido abandonado ese programa, y esas estancias están todas cerradas. Y ni hablar siquiera de la dignificación magisterial que representó la revolución educativa del presidente Danilo Medina. Aquí un maestro de básica ganaba 26.000 pesos en el año 2012 y ese mismo maestro gana 52.000 pesos, duplicado el salario. Un maestro de media ganaba 29.000 y hoy gana 59.000 pesos. ¿Con una sola tanda? No, por la jornada completa, extendida. Entonces, hay logros significativos, pero y en cuanto al tema de la capacitación de nuestros docentes. O sea, si yo le digo a ustedes que el Ministerio de Educación en 8 años invirtió alrededor de 25.000 millones de pesos en capacitar a nuestros docentes, ¿ustedes me lo creen? Pues sí, se hizo esa inversión. ¿Y dio resultados? Bueno, los resultados, como vuelvo y le digo, en el tema educativo, usted no lo ve de la noche a la mañana. Ahora, yo los invito a ustedes, en el día de ayer, la entidad de la sociedad civil que se llama Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, que desde que se creó el 4%, viene evaluando semestralmente el comportamiento, los desarrollos y los logros alcanzados en el sistema educativo dominicano. Yo los invito a que busquen ese reporte del día de hoy, donde ya se comienza a perfilar que los estudiantes que están en jornada escolar extendida comienzan a despuntar por encima de los que están en la jornada formal, donde se comienzan a ver que la tasa de abandono escolar ha reducido significativamente, donde la tasa de promoción de estudiantes también ha crecido de manera significativa en estos 8 años de gobierno, donde se ve la tasa de cobertura de la educación de los distintos niveles, cómo se ha expandido en estos 8 años. O sea, los resultados están ahí, y no lo digo yo, lo dice una organización de la sociedad civil, donde está Educa, donde está Inicia, donde está ADP, donde están todos los que tienen que ver con el tema educativo. O
sea, uno no puede entrar en un tema tan delicado como el educativo para un país, está jugando a la política. Y yo siento que las actuales autoridades, cuando nosotros le dejamos el 15 de agosto, mire, estas escuelas hay que dotarlas de agua potable, y sea 10 meses después que ellos están diciendo que no tienen agua. Cuando nosotros se la identificamos y le dijimos, mire, están aquí, están en este lugar, alrededor de 500 escuelas. Entonces eso es jugar a la política. ¿De un total de cuántas escuelas? De un total de más de 7.000 escuelas. Entonces eso es querer politiquear con el tema educativo. Y para mí el tema educativo es fundamental para un país, porque es el que tiene que ver con la formación de la gente, de los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, que van a dirigir en el futuro la nación. Eso era un 8%, ¿no? Entonces, y yo he percibido eso. Yo he percibido que hay un interés, primero, de no reconocer nada de lo que está ahí, y de que agentes que no son ni del PLD ni del gobierno pasado lo están diciendo, como esa evaluación de la INEC. Y sobre todo porque los resultados, por más que usted quiera, están presentes, están ahí, son palpables. Leonora. Sí, me gustaría que el doctor Raúl Sánchez Cana nos hable, nos dé una ponderación. Lo primero que tenemos que ver es el presente brote, que está precedido por unas modificaciones de las políticas que se llevaban a cabo de control. Principalmente la apertura económico-social y turística que se propició desde el gobierno, que conducía, lógicamente, a la ruptura del distanciamiento tan necesario para el control como medida general de la epidemia. Eso se fue empujando, incluso recordemos noviembre, diciembre, enero, cómo se motivó a que la gente hiciera turismo con fines de salvar, porque esto debemos entender lógicamente de que las empresas han estado viviendo una situación sumamente difícil, los empleos perdiéndose y amenazados, y además con la desaparición de protecciones establecidas en el gobierno del presidente Medina, con fase 1, fase 2, PATI, una serie de protecciones sociales que amortiguaron la emergencia de la pobreza que estamos ya mirando, no solamente aquí, sino cómo la pandemia está definiendo riqueza a nivel internacional. Eso está bastante claramente establecido. Entonces, por otro lado, en la parte sanitaria, evidentemente que tenemos una seria debilidad comunicacional, de procedimientos de rastreo, localización, PCR, aislamiento y vigilancia sanitaria efectiva, acompañada porque debajo de todo eso está la sustitución de los cuerpos técnicos que desde el inicio y antes de la pandemia habían ganado la experiencia principal en el entendimiento y manejo de la misma. Esos dos elementos de apertura y debilidad en la parte sanitaria, pues sencillamente, cuando abrimos, el virus cobra. Cuando cerramos para mejorar la parte sanitaria, pues lógicamente las empresas sufren. Entonces siempre he insistido, ese balance imprescindible entre apertura, ustedes lo vieron en toda Europa, en todos los países, abrían y al mes, 2 meses, volvían para atrás de nuevo para contener la expansión del virus. Aquí fuimos muy liberales en ese sentido y todavía en enero, que es el mes más catastrófico en casos que tuvimos, durante la gestión nuestra, julio fue el mes que tuvimos 1.200 casos diarios promedio. Enero tuvo 1.403. Y ahora estamos siguiendo esa política envueltos en la emergencia de un nuevo brote en el que el cúmulo de esa apertura, las deficiencias en la vigilancia sanitaria, agravada por otro elemento que hay que señalar,
se hace vigilancia sanitaria sin PCR? Tomando la resolución de que cada año nos hagamos una. Eso es imposible. Y no es la vigilancia sanitaria el hecho de usted poner un camión aquí y otro allí. Es que las direcciones provinciales en su territorio tienen que tener los dispositivos para la toma en los puntos calientes de las muestras que se dan, y eso va creando la estadística de vigilancia del comportamiento del virus, acompañado de las intervenciones sectoriales que tienen que hacerse. De todos modos, es bueno, y siempre quiero recalcar, no soy de aquellos que viven denostando al país, que se expresan de mala manera de nuestro país, hablando que este paisitos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas no. Puedo señalar elementos que nos dicen, con todas las dificultades que hemos tenido, la letalidad dominicana y los positivos identificados. Estados Unidos tiene 33.3 millones de afectados. ¿Eso qué significa? El 11-12% de personas que se infectaron en el país más rico, con más desarrollo tecnológico, con todos los poderes posibles. Nosotros tenemos 294.000, 2.9% de la población. Con sus registros, digamos que sí, el 100% está subregistrado, menos el 6%. La letalidad nacional 345. Digamos que también aquí hay, y lo puedo reafirmar, hay un subregistro. Ayer no es verdad que murieron los que dijeron. Y pasó en enero, pasó en diciembre y pasó en noviembre. No es verdad. Y lo que estamos mirando ahora mismo en los hospitales es un desborde de alta preocupación, y por eso llamamos a la unificación nacional. Es que todos los sectores tienen que involucrarse en el liderazgo nacional. Tenemos 3.5 millones de vacunados, un % bajo, incluyendo una vacuna. Toda la mayoría de la población no se ha vacunado. ¿Qué significa eso? Que en medio de esta pandemia, la posibilidad de infección, todavía las vacunas no llegan a que el país dependa única y exclusivamente de vacunar. Tienen que tomar medidas de controles epidemiológicos, de medidas de restricción de movilidad. Es que esa es la lógica de manejo sanitario, no es otra. Que se aumente, por ejemplo, el toque de queda, que sea más amplio, que se cierren las entrevistas. En la circulación comunitaria, el toque de queda como tal puede jugar unos efectos de cierre, como se ha hecho en todos los países. Cierre completo, 2 semanas, que es el ciclo 14 días del virus. Usted cierra, comprime los contagios, lo baja a un nivel y mejora la vigilancia epidemiológica, las intervenciones puntuales en los puntos calientes, para evitar esto que está pasando. Y evitar entonces la presión que estamos hoy viendo, la gente clamando en los hospitales por una cama, por una UCI. Vean el boletín, el último, del 31, que es el que está publicado. Con ventiladores, 58%. ¿Usted sabe cuál es la tasa de mortalidad de cuando se ventilan a la gente? Casi un 50%. Y me están diciendo que están muriendo 6 personas. O sea, la mitad se muere. La mitad se muere. Entonces, de lo que intuban, sí. Toda la intubación va subiendo y está sobre el 50%, y me están diciendo que tenemos una muerte reducida. Ahora es 59%. En enero hice la denuncia el 17. Busquen los datos del 19, 20. ¿Cómo terminamos enero? 15, 20 todos los días estaban declarando, cuando anteriormente era 0, 1, y no se murió hoy incluso. Eso está pasando ahora de nuevo. Es un error de tenerle miedo a que la gente sepa lo que está pasando, porque eso genera más incertidumbre, más desconfianza en la gente de que lo están engañando, a que usted sepa. Y yo no tenía ningún reparo en decir lo que estaba muerto. Y la gente, esa letanía le cansó, es verdad.
sabía Ahora que hiciste famoso. diciendo eso. Recogíamos y los atrasos que había, que en la misma rueda de prensa denunciaban a las clínicas, a los hospitales y a las TPS para reducir al mínimo los retrasos. Ahora están los boletines, se están retrasando. Me permite una pregunta, que se le quedó algo importante. ¿Quién fue que hizo la pregunta? ¿Fuiste tú? Leonora. Y el seguimiento, por ejemplo, yo que manejé 3 meses de la crisis, 4 meses en el comité que teníamos en Monteplata, con la DPS, Servicio Nacional, SENASA, todo el mundo, 911. El seguimiento, cuando se identificaba un enfermo, ¿cuál era el énfasis que nosotros hacíamos? Seguimiento, aislamiento, familiares y hacer el mapeo. ¿Qué ha pasado con eso? Es que eso no se está haciendo. Ok. Recuerden que había en el Servicio Nacional de Salud, había un sistema de seguimiento a los crónicos. La mitad de los muertos, 48, creo que hoy está en 48, 49, son diabéticos e hipertensos. Que están, las condiciones son propicias para la muerte. Y son los que se intuban y son los que mueren. La mortalidad por millón de habitantes que tenemos 345 y la mundial 457. Y la de América Latina, de América, 1590. La mortalidad por millón. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos errores? Sí. Tampoco teníamos todos los recursos posibles. Y con todo eso tenemos unos indicadores que puede decirse, y por eso yo recibí la felicitación de la OPS y de la OMS por el manejo que se hizo, con todos los gritos y las quejas. El dominicano se queja por todo. Doctor, el miércoles pasado, cuando usted dio la rueda de prensa, estaba aquí justamente en el almuerzo del ministro actual y se quilló. Se quillaron. ¿Quién se quilló? Mario Lama, sobre Mario todo, Lama le respondió y duro. se quillaron. Es socio de esta. Entonces, ellos criticaban y decían que muchas de las cosas que usted criticaba se generaron en su gestión. Y una de las cosas que él decía es que lo de las pruebas PCR, quienes fijaron 4.200 pesos por prueba, que decían ellos, le están saliendo a $10, es decir, 560 pesos, fue la gestión pasada que se implementó. ¿Cómo explica usted esa gran diferencia? A propósito de la intervención de Mario, mi alumno, querido además, amigo tuyo, él dijo no una, no esa, sino varias más. Por ejemplo, que nosotros fuimos incapaces de impedir la entrada de la pandemia al país, lo dijo ahí. Pero digo, fíjense ustedes, o sea, ¿y por qué Estados Unidos la permitió y Canadá y Europa? Entonces la República Dominicana le pide que el ministro de Salud y la gestión pasada impidiera que un virus de esta naturaleza llegara al país. Yo creo que es un despropósito. Y sobre la prueba, en la parte pública no se cobraba. Nosotros empezamos a convertir el laboratorio nacional en un laboratorio capaz de responder a la demanda que existía, que era muy baja. A nosotros nos agarró la pandemia sin capacidad, primero, en virología muy baja. Segundo, en materia molecular, ninguna prácticamente. Entonces todo fue a contramarcha montándose. Que me digan que teníamos pocas pruebas, es que la cantidad que la demanda de la pandemia fue generando, este país no tenía la infraestructura. Eso no es un momento que llegó y que ya no teníamos que tener, no. En la parte privada que tuvo la capacidad de inversión para avanzar más rápido, el gobierno no tuvo más remedio que hacer alianza público-privada, lo que ahora se está propiciando enormemente. Referencia hizo el 60-65%, quizás hasta el 70% de la prueba en un momento. Nosotros en la parte pública no teníamos capacidad de infraestructura. Si usted suma referencia a Madita,
Exactamente. Y luego UNIBE, que empezó con otro laboratorio. La inclusión de los Ginesberg que tenían los hospitales para tuberculosis. Se hizo la conversión para que los hospitales, y esos son cartuchos, que hacen 2 o 4 pruebas, nada más, para poder mejorar progresivamente eso. ¿Qué tuvimos que hacer? Negociar con ellos, para tener un límite. En esos momentos, los insumos de todo género estaban por las nubes, y eran motivo de discordias incluso internacionales. No fueron 4.600, como él dijo, sino 4.300. El documento está en Salud Pública. Y lo digo públicamente nueva vez. Antes de salir ya habíamos iniciado con Patricia León las negociaciones para bajar los precios. Y no nos pusimos de acuerdo. Me hablaban de 100 pesos, de 200 pesos. ¿Y cuáles eran los argumentos que le presentaba el sector privado para no bajar los precios? Que era muy costoso, que todavía las cosas no habían llegado a los precios al nivel para bajar significativamente los precios, etc. Alegaban incluso recursos humanos. Señores, no es que me digan yo tengo laboratoristas aquí, es que virología es otra cosa. Y necesita técnicas que teníamos, era de extracción manual. Eso no es coger una enfermera y ven, ponte aquí a manejar este virus. Eso no es verdad. En la Galván había un equipo con 2 técnicas ahí. La enviamos. Cuando fuimos, primero la infraestructura no estaba diseñada para manejar virus. Eso implicaba que había que rediseñar eso para que ese equipo pudiera operarse. Pero no había quien operara, porque las laboratoristas que estaban ahí no tenían la preparación para virología. La enviamos al Laboratorio Nacional. Se pasaron 5 meses allí, cogiendo la pela que ustedes saben que teníamos allí. Y al final la directora me dice, ella no está capacitada todavía para ir independiente y sola a manejar aquello. Esa es la realidad de lo que tuvimos. Entonces el proceso de negociación tenía que seguir. Yo no puedo decir en un ambiente de los precios que se dieron aquí, porque ahora la politiquería, como decía el doctor, está de base y hay una actitud viciosa de hacer denuncias de corrupción, de todo tipo, así gratuitamente. Y cualquiera va a los medios y se traga la honra de cualquiera, que es lo único que yo tengo, y no acepto que nadie me cuestione. Que cuestionen la política, estoy de acuerdo, y discutamos las políticas, la corrección que pueda haber. Pero ese juego vicioso con que aquí estamos moviendo, la verdad que nos va a hacer mucho daño en un momento en que el liderazgo nacional tiene que unificarse. Las iglesias, hay muchas por ahí que están propagando orientaciones antivacunas, eso lo sabe todo el mundo. Y ateos Y también. entonces, y ateos también, Yo tengo varios ateos. y otros que Pero aún ateos son siendo, y gente que aún procedencia. siendo creyentes, Pero malo creyente. Pero todos no son ateos los que están allí. Doctor, Doctor, escúchame, sobre eso mismo, Charlie Mariotti hoy divulgó una carta dirigida al presidente Luis Abinader planteando que se una y que se convoque el liderazgo nacional, incluyendo los partidos políticos, para el tema de la vacunación. ¿Ha tenido alguna reacción, Charlie, sobre eso? En la línea de el doctor Rafael Sánchez Cárdenas salió electo titular de la Secretaría de Salud del país. Y su debut volvió a los medios, fue en una rueda de prensa, que ya no venía caminando, pero su primera aparición pública como titular de la Secretaría fue en una rueda de prensa coordinada con nosotros, donde se hacían sugerencias al gobierno, a las autoridades, a la gente del gabinete de salud, y eso derivó en que en una conversación con el presidente del partido decidiéramos escribir al presidente de la República, con copia a doña Raquel Peña, donde
Les decíamos que en estos momentos cruciales, difíciles, el concurso de todos era determinante para salir adelante lo más rápido posible, y poníamos a su disposición, reiterábamos el comunicado de la Secretaría de Salud del partido. Juan Ariel participó en ese encuentro con la prensa. Reiterábamos nuestra disposición de poner nuestros técnicos, dirigencia, para jornadas masivas de vacunación y poner nuestros locales. Ahora mismo en la mañana nosotros estamos vacunando en la Casa Nacional, ahora con Sinovac. Comenzamos con AstraZeneca. Todavía la gente con AstraZeneca, cuando llega a un centro de vacunación y le dicen, preguntan, ¿cuál es? Antes de, ¿cuál es? Y tú le dices AstraZeneca, y es así. Sí, así. De una vez. El miedo a los trombos. Ajá, de una vez. Entonces logramos que nos diesen Sinovac con el cargamento último que llegó para primera dosis, y hoy ha sido eso prácticamente un meeting. Cuando veníamos hacia acá, nos llamó el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, por la vía me lo puso al teléfono nuestro amigo José Ignacio Paliza, y conversamos con él, agradeció el gesto y nos pidió que en la medida de lo posible articuláramos con José Ignacio y con doña Raquel Peña la participación del Partido de la Liberación Dominicana, que en lo adelante tendremos entonces que coordinar con el doctor Sánchez Cárdenas. Él es el que aceptó. Sí, claro. O sea que van a... De hecho, la carta él me dijo, no la he recibido oficialmente, pero ya me llegó por correo y te estoy llamando para decirte que me satisface mucho y que aceptamos la colaboración y que quiero que nos pongamos en. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a vacunar en todos los locales que tienen el PLD? ¿Van a vacunar en todo el país? O sea, ¿cómo va a ser ese? Bueno, lo que pasa es que recuerden que él va a arrancar mañana, o sea, el gobierno va a arrancar mañana. Sí. En Gran Santo Domingo, San Cristóbal, ya es un asunto muy rápido, pero la idea es con el doctor Sánchez Cárdenas y con la gente que tiene la experiencia, toda la gente nuestra que pasó por DPS, por direcciones provinciales de salud, que dirigieron hospitales de segundo y tercer nivel, enfermeras nuestras, pero eso hay la Secretaría de Salud de nosotros tiene. Porque recuérdate que los partidos políticos hacemos investigaciones. No vinculemos así como que van amarrados y entrelazados, y una cosa depende de la otra. Los temas del Ministerio Público y la parte y esa, digamos, esa fauna extraordinaria que ojalá no aparezcan casos con nombres de especies en extinción, porque eso quizás aceleraría la extinción de esas especies. Mira, la imagen del presidente de la República, del presidente del partido que fue presidente de la República, es buena, y la imagen de sus gobiernos es buena. Entonces, no es verdad, y al PLD, ojalá nosotros como partido, que Danilo salga esta tarde. La temporalidad, hay cosas que se irán desvaneciendo, como decía el doctor Sánchez Peña Mirabal. La temporalidad de todos estos procesos y todas estas cosas, y el partido se irá recuperando, y el que Danilo salga a la calle nos hace como partido, nos ayuda, porque Danilo es una figura, Danilo es el líder del PLD, no nos perdamos. Y las encuestas nuestras, y las del propio gobierno, y la del sector privado, dice que hay todavía, que con todo y esto, con todo lo que está pasando, la valoración de los gobiernos del PLD cada día crece, y lo sabemos, por eso no nos detenemos ni nos distraemos. Y el liderazgo interno, de cara a un 2024 en el que ustedes pretenden volver al poder. O
sea, ¿cómo se está manejando eso? Mucha. ¿Hay brechas o hay centralismo? No. Van a costar a un nuevo liderazgo, Óyeme. a los jóvenes del partido. No nos engañemos. No es verdad que nosotros vamos a cambiar el desgaste de 20 años, porque el poder desgasta, y si los ejercicios son largos, desgasta más, independientemente de las realizaciones positivas. Llego hasta la belleza cansa, dice una canción, no es así que dice una canción. Porque el aire de José. Ah, tú sabes de eso. Entonces, hasta la belleza cansa. Ahora, nosotros no podemos descansar. Mira expresiones. Aquí hay 4 funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, sólidos, formacionalmente hablando, profesionalmente hablando, y con una buena imagen pública. Pero cada día entran más jóvenes, entran más mujeres. Ahora, por eso es que el partido no se detiene, el partido sigue trabajando. Ahora, no vamos a cambiar culturas predominantes, paradigmas, de la noche a la mañana. No es verdad. Pretender que el secretario general, que el PLD, que Juan Ariel, que los nuevos que entraron al CP, que los nuevos titulares de la secretaría van a romper, van a hacerle así a la burguera eso de la noche a la mañana, irreal, ilusorio. Ahora, lo que tenemos es que definir horizontes, rumbos, propósitos, el aspecto misional, cuál es la visión, qué es lo que queremos y trabajar para lograrlo. ¿Qué tiempo? 1 año, año y medio. Pero va a haber vicios ahí, va a haber vicios. Y habrá gente que desde que se le dé la primera oportunidad posiblemente vuelven y cometen inconductas. Pero tenemos que lidiar con eso y estamos dispuestos a lidiar 24/7. Tenemos... Pero antes de eso, ¿ustedes están dispuestos a hacer un cambio generacional con miras a limpiar la imagen del partido? O sea, porque los partidos políticos de la República Dominicana, todos, sufren de dejar a los caudillos de siempre, o sea, a los antiguos dirigentes, gente que pasa muchos años ahí, y no apuestan a la juventud. ¿Ustedes creen que es necesario apostar a esa juventud para limpiar la imagen? Una de las cosas que nos hizo daño fue 20 años sin relevo generacional. Eso aparece en todas las reuniones y asambleas que hacemos. Precisamente por eso estamos haciendo tanto hincapié en caras jóvenes, pero más que en caras jóvenes, ideas, pero tampoco podemos prescindir de la experiencia. ¿Quién prescinde del consejo de su padre? ¿Quién prescinde del consejo de sus abuelos si tiene la dicha de tenerlo? Ahora, decía ahorita, tenemos que, y entendemos, rehabilitar la imagen partidaria. Pero hay muchas cosas que se dan, hay todos estos ataques a personas que supuestamente cometieron un ilícito, que ya de por sí están recondenados con una medida de prisión preventiva que rompe todos los preceptos constitucionales que establecen la excepcionalidad de la medida. Son condenas previas, José, y tú lo sabes, que tú eres un hombre de luces. Son condenas previas. Entonces, todo eso son golpes, son pellizcos que nos dan, pero no nos detenemos y sabemos que eso, en la medida en que la realidad se vaya imponiendo y salgan a la luz todas las violaciones procesales a los derechos de los supuestos imputados, eso cogerá su debido curso. Mientras tanto, yo lo reitero y lo digo, el secretario general seguirá siendo un secretario general itinerante, sin desmayar, trabajando 24/7 en todo el país y en las seccionales del exterior. Y en ese espíritu estamos todos. Vaya a la Casa Nacional un día, para que usted vea que todos los días ahí hay actividad. Claro, salimos del poder. Hemos agotado una primera fase, hemos dejado para la segunda La fase. parte económica y eléctrica, la parte fiscalidad. Vamos a tratarla en la sobremesa. Como el tema económico es tan denso, necesitamos estar alimentados para tratarlo. La situación económica actual, lo
ha habido una recuperación importante, sana, de las recaudaciones del gobierno. Y eso, en adición al fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central, hace que el país no esté en una situación de inminente sensación de paro. El país tiene tiempo para sentarse a socializar y discutir una reforma fiscal. Pero además, las condiciones objetivas del país en términos de desempleo, lo que está mostrando la cifra es la cifra de la seguridad social, que todavía el desempleo en el país tenemos más o menos unas 120.000, 130.000 personas que están, en este momento, 130.000 personas por debajo de lo que tuvimos en marzo del pasado año, del año 2020. Según, no lo tengo a mano, pero te lo puedo hacer llegar porque es fácil, yo lo consulto y te lo hago llegar de inmediato. Son informaciones que están disponibles en la Superintendencia de Pensiones sobre la cantidad de cotizantes, que es la información que se utiliza como una proxy de lo que es la situación prevaleciente en el mercado laboral formal. Repito, como una proxy de lo que está ocurriendo en el mercado laboral formal. Entonces, esa información está diciendo que todavía nosotros estamos por debajo de la cifra del pico que se alcanzó en marzo del pasado año. Pero más aún, estamos observando también que la cantidad de cotizantes a la seguridad social ha estado fluctuando. Cayó en el mes de enero, aumentó en febrero y marzo y volvió a caer otra vez en abril. ¿Qué es lo que nos está señalando eso? Que todavía la economía se encuentra en una fase de vulnerabilidad y hay mucha volatilidad en el mercado laboral. Y esto es un tema central, porque de ahí sencillamente depende el ingreso estable de la familia. De hecho, cuando uno revisa también la masa salarial que reciben esos empleados del sector formal que cotizan en la seguridad social, lo que uno ve que en términos reales hay una caída importante en enero-abril con relación a enero-abril del año, enero-abril 2021 versus enero-abril del año 2020. ¿Por qué hay una caída importante? Por el efecto de la inflación, una inflación acumulada en los últimos 12 meses de 9.65%, y cuando usted corrige el salario que están recibiendo los empleados por el efecto de la inflación, entonces nos damos cuenta que hay una pérdida importante de poder de compra. Entonces tenemos dos elementos. Tenemos por un lado el desempleo y por otro lado tenemos la pérdida de poder de compra. Pero también todavía tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que no sabemos incluso si van a volver a operar o no. Y otras están en una situación de mucha fragilidad. Pero hay un dato que hay que resaltar y es el siguiente. El gasto del gobierno, por decisión propia, por decisión de política económica, se diseñó un presupuesto general del Estado que fuera restrictivo, es decir, que disminuyera el déficit público. Y eso es lo que significa que el gobierno va a tener menos gastos este año. Entonces, si el gobierno va a tener menos gastos este año, eso va a restar al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Esa responsabilidad básicamente se le ha dejado a la política monetaria, y la política monetaria ha adoptado decisiones en la dirección correcta. Ahora, eso no significa que el efecto haya sido el esperado, que es una cosa diferente. Usted puede adoptar la decisión correcta y luego tenemos que verificar en los hechos de que se han cumplido los objetivos de política. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que cuando uno mide abril con abril el crecimiento del crédito público, del crédito al sector privado por parte de la banca, incluso ha disminuido en términos reales. Recuérdense que aquí, cuando estamos hablando de crecimiento, nosotros tenemos que referirnos a las variables eliminando el efecto precio. Hablamos en el argot económico de comportamiento de las variables en términos reales, que no es más que eliminar el efecto precio que ha sufrido la variable como resultado de la inflación. Entonces, esas condiciones objetivas de desempleo, de inflación
de vulnerabilidad del aparato productivo, de disminución del gasto público, incluyendo la eliminación de los programas de ayudas sociales, en realidad no permite que se pueda llevar a cabo una aprobación de una reforma fiscal, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en Colombia. Yo creo que la experiencia de Colombia es aleccionadora, pero hay algo importante, hay que rescatar esto de lo que decía el presidente de la República en declaraciones que se recogen en los medios de esta fecha. Él decía, vamos a discutir la reforma este año, y eso era algo que yo reivindicaba en términos personales. Decía así, me parece que la reforma se puede aprobar el próximo año porque es un tema que yo voy a plantear ahora, unos elementos que son sumamente complicados. Pero lo que se va a proponer, lo que se va a socializar con la sociedad, debería de ponerse sobre la mesa para saber qué es realmente lo que se espera. Y parece que el gobierno, por las declaraciones del presidente, va en la dirección de proponerle a la sociedad, de poner sobre la mesa, de comenzar a socializar una propuesta de reforma y que esa propuesta de reforma se someta al Congreso el próximo año. ¿Y por qué el próximo año? Aquí hay elementos que yo creo que son fundamentales. No hay forma de aprobar posiblemente una reforma política si no hay un acuerdo de liderazgo político nacional. Recordemos que para la aprobación de una reforma fiscal se necesita una mayoría cualificada en el Congreso. Entonces se requiere el tiempo para que el liderazgo político pueda ponerse de acuerdo, no solamente tener la propuesta. Ese es el tema central que hay aquí. ¿Está el liderazgo político actualmente en disposición de asumir los costos de una reforma fiscal? El gobierno solo puede aprobar la reforma. Eso es lo que hay detrás de todo. Más allá del problema, que si hay que hacer la reforma, dice el Fondo Monetario Internacional, dicen las calificadoras de riesgo que el país debería de hacer una reforma, y nosotros, yo en términos personales creo que el país debe hacer una reforma porque hay un tema de sostenibilidad de la deuda. ¿Es que el país no puede pagar su deuda este año? En absoluto. El país está en capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Ahora, a mediano plazo, todos los análisis que se han hecho conducen a pensar de que después del 2022 sería impostergable la realización de una reforma. Yo voy a parar aquí, te voy a escuchar para luego cederle la palabra a Juan. Pero, ¿qué tipo de reforma haría usted si dependiera de usted proponer esa reforma? No, déjame decirte algo, eso yo lo tengo clarísimo. Eso es algo que tiene que proponerlo el gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer como partido de oposición es examinar la propuesta del gobierno, validar lo que nosotros estemos de acuerdo y, obviamente, fijar posición en torno a ello. Eso sí lo tengo claro, pero la responsabilidad de quién debe de proponer una reforma debe de hacerlo el gobierno. Esa es parte de la tarea y de la responsabilidad de gobernar. Como la nuestra será evaluarla en su momento y pronunciarnos sobre esa propuesta. Vamos, tu visión sobre la reforma y luego ahí nos puede abordar sobre la situación de la deuda que está en el país. Cuando nosotros vemos el desempeño económico que está teniendo República Dominicana, ciertamente hay las señales de recuperación. Obviamente las cifras son particularmente altas porque se están comparando con un año donde estaba la mitad de la economía cerrada. Y esa recuperación que estamos viendo responde básicamente a 4 elementos. Primero, una política fiscal que fue contracíclica el año pasado, que implementando los programas de ayuda social, FASE, Quédate en Casa, PATI, pues permitieron mantener el consumo privado, que pesa 70% del Producto Interno Bruto. Y además permitieron que se tomaran las medidas de distanciamiento social necesarias para disminuir el contagio de virus. Y eso es muy importante porque, obviamente, nosotros no queríamos poner a la población en la disyuntiva entre comer o enfermarse. Y si queríamos que tuvieran un mínimo de ingresos garantizados y pudieran quedarse en su casa, a lo que el equipo de salud va preparando todo el fortalecimiento necesario que exige el COVID-19. Responde también a la política monetaria, que desde el año pasado ha sido expansiva, se ha disminuido la tasa de interés, se han aumentado los préstamos.
Responde también al aumento de las remesas, que obviamente aumentan el poder adquisitivo de las familias dominicanas y también ayudan al consumo privado. Y responde a que se está demandando más de nuestras exportaciones, sobre todo este año donde el consumo reprimido del año pasado, porque el consumo también estaba cerrado, todo el mundo está saliendo a gastar ahora lo que ahorró el año pasado. Obviamente eso debería llamarnos a mantener la economía dominicana en vigilancia y no pensar que todo está solucionado y que ya estamos en un franco proceso de recuperación intermedia. Obviamente la política fiscal y contracíclica, dígase que haya déficit fiscal que se hace cuando la economía está debilitada, lleva a que el gobierno entienda que eso no se debe mantener durante todos los años. Eso luego se recupera cuando la economía ya está más dinámica. Les voy a dar un ejemplo. Por eso, el presidente Biden de los Estados Unidos ha planteado un estímulo fiscal bastante fuerte, quizás lo más fuerte que se haya visto en las últimas décadas en los Estados Unidos, pero ya tiene un plan de contingencia de cómo va a garantizar el mantenimiento de la sostenibilidad de la economía. Y yo creo que eso es lo importante en República Dominicana, que con un diálogo objetivo, prudente, maduro entre las fuerzas políticas y sociales, se pueda llegar a un acuerdo de cómo vamos a estimular la economía, proteger la salud de las personas y darle estabilidad a mediano y largo plazo. Y digo eso, que debe ser un diálogo prudente, porque entiendo que todos los actores políticos debemos ir a ese diálogo sin prejuicios, poniendo el país por encima de todo. El secretario general ya ha hecho pública la posición del partido de que el tema de salud nosotros vamos a sumarnos a los esfuerzos del gobierno. Nos sumamos a la campaña de vacunación, no solamente con los locales del partido, también con los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud del partido. También se expresó en la declaración que hizo el titular de la Secretaría de Salud nuestro ánimo de involucrarnos en la campaña directamente de vacunación casa por casa, que fue el PLD que lo propuso la semana pasada, y nosotros queremos también participar en ese diálogo sin prejuicio. Si en años anteriores se veía una oposición que todo lo criticaba, incluyendo el toque de queda que hoy se defiende, si veíamos una oposición que cuestionaba la constitucionalidad de los toques de queda, hoy vemos una oposición que del Partido de la Liberación Dominicana se han aprobado los estados de emergencia. En ese sentido, en el diálogo económico también queremos participar de una forma madura, sabiendo que no con todo se puede jugar a la política y los temas del país deben estar por encima, sobre todo por las crisis. Si en el pasado esa no era la actitud de la oposición, en el presente así lo es, y lo puede confirmar el secretario general en todas las discusiones que hemos tenido, tanto con el secretario general como con el presidente del partido. Se nos ha pedido que tengamos una actitud propositiva. Así sería. Yo creo que en lo adelante tenemos que discutir cómo se le da esa sostenibilidad fiscal. Y esa sostenibilidad fiscal se le da combinando ingresos y gastos. Por un lado, combinando gastos porque se puede plantear una reducción del gasto, sobre todo porque en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader se decía que había la posibilidad de reformar hasta un 3% del PIB en gasto. Pues entonces tenemos que esperar que ellos hagan una propuesta. Y cuando se hagan impuestos, obviamente nosotros en nuestro accionar de gobierno siempre hemos creído que cualquier reforma debe proteger a los más vulnerables y debe hacer que quienes más tienen más paguen. De hecho, qué bueno que hablamos del tema de Colombia, porque Luis Reyes citaba cómo en Colombia se produjo ese descontento a pesar de que en Colombia la reforma fiscal planteaba el establecimiento definitivo de los programas de ayuda social a través de un ingreso mínimo garantizado, porque se quería proteger a la población. Entonces, yo entiendo que cuando vayamos a discutir la reforma siempre tendremos que ver esa combinación entre la sostenibilidad de las cuentas fiscales y proteger a las personas que están en mayor vulnerabilidad socioeconómica. Hay un cuestionamiento sobre el ritmo que después de la pandemia se inició con el tema de la deuda que empezó el año pasado, ha continuado este año, y algunos temen que su impacto en el Producto Interno Bruto la convierta en
inmanejable. Juan Ariel, ¿cuál es tu visión? Yo creo, y lo he dicho desde que era funcionario público del gobierno pasado, que cuando hablamos de la deuda tenemos obligatoriamente que hablar de calidad del gasto. La deuda, si va a apoyar proyectos de reactivación económica, si va a apoyar infraestructura que crea no solamente la demanda agregada en la actualidad, porque el sector construcción dinamiza la economía, sino que sienta las bases para la productividad y la competitividad de la economía en el mediano y largo plazo. Es distinto a cuando se tiene una deuda que va a financiar un gasto corriente de baja calidad, sobre todo si es un gasto corriente que no está asociado a los programas de ayuda social que permiten ese ingreso en estos momentos de dificultad. Hablar de deuda, obligatoriamente tenemos que hablar de calidad del gasto. Si vamos a evaluar el ritmo de endeudamiento que tiene el gobierno, tenemos que evaluar en qué se están gastando los recursos y si preocupa la caída en la inversión pública que se ha visto en este año. Insisto, porque la inversión pública es motorizadora de la economía, pero además esa inversión pública permite crear las condiciones para que en el futuro la economía dominicana vuelva a crecer a tasas cercanas a comienzo. Sobre este tema. Leonora. Bueno, yo quiero volver un poco la parte económica para que no se nos quede. Entonces, como es sobre ese tema, creo que vamos para cerrar lo económico. Porque el otro día, como yo tuve tendencia, justamente con tu sobre. Pero no por los cantinas. No es que por aquí. Si tú ves que al final es malo. Que tú fuiste tendencia con el tema del endeudamiento. Se vio una crítica muy reiterativa en las redes sociales que decían, bueno, pero ¿por qué el PLD critica el endeudamiento cuando el PLD se endeudó en momentos en que la economía dominicana crecía a un ritmo envidiable para el resto de la región? Sin embargo, este gobierno se está endeudando en un contexto de crisis sanitaria y de crisis económica. Entonces, ¿tú pudieras aclarar la observación que haces en ese sentido? Claro, cuando me refería a la deuda, yo no hice una crítica a la deuda. Yo hice una observación del ritmo de endeudamiento que lleva el gobierno. Eso no es una crítica, eso es solamente calcular los niveles de deuda actuales, los niveles de deuda a agosto del año pasado, y se ve un aumento superior a 8.000 millones de dólares. Decir que ese ritmo de endeudamiento ha sido rápido no implica una crítica a la deuda. ¿Implica que sea rápido? No. Cuando los economistas vamos a criticar la deuda, nosotros usamos otros argumentos. Hablamos de la tasa de interés a la que se está endeudando, hablamos de si la deuda es interna, si es externa, hablamos también de la calidad del gasto. Entonces, observar el aumento de la deuda no quiere decir criticar la deuda. Ahora, aprovecho para aclarar, no es cierto que solamente se debe endeudar cuando la economía está en una fase negativa del ciclo. La deuda se debe realizar cuando haya proyectos cuya rentabilidad socioeconómica justifiquen esa inversión. Entonces los países normalmente adquieren deuda para financiar el desarrollo de la infraestructura, por ejemplo. Si se va a realizar una carretera que va a crear una serie de empleos, esos empleos a su vez van a pagar impuestos, esos empleos a su vez van a reducir la pobreza, pues entonces esa deuda es una deuda positiva. Siempre se tiene que hablar de calidad del gasto. O sea que cuando me vieron hablar de la deuda, en ese momento yo no estaba haciendo una crítica. Yo era una crítica a la calidad del gasto como la hice al observar que se estaba teniendo una baja inversión de capital. Y lo especifiqué porque en momentos de debilidad económica la inversión pública es importante para reactivar la economía. No olvides eso. Solamente para hacer una precisión que dicen sobre el tema, cuando uno se refiere a la velocidad de endeudamiento del gobierno, de este y de cualquiera, honestamente, más que nada, es una invitación a reflexionar sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda. Mientras más rápido se endeude el gobierno, pues obviamente más cerca nos pone el tema de la reforma y la preocupación en torno a darle sostenibilidad a las cuentas fiscales. Porque no es lo mismo nosotros aumentamos la deuda en una proporción similar a lo que lo ha hecho posiblemente el gobierno, pero lo aumentamos en 8 años. El gobierno ha aumentado esa proporción de la deuda en 8 meses. Entonces eso tiene que invitar la atención de todos en el sentido de cuáles son las consecuencias de que se haya acelerado el endeudamiento. No es porque per se nosotros pensemos que todo endeudamiento es negativo. De hecho, yo estoy convencido que un gobierno con unos niveles de ahorro
un país con unos niveles de ahorro tan bajos como República Dominicana, si no se hubiera podido endeudar, nunca hubiese podido alcanzar los indicadores que hoy exhibe de desarrollo. Con todas las imperfecciones, lo ideal en términos técnicos, pero no endeudarnos nunca, que no tuviéramos deuda, pero las circunstancias socio-históricas han sido distintas y nos han llevado incluso que a una persona como yo, que nunca en mi vida pensé que tenía vocación de endeudarme, yo era que diseñaba los presupuestos y tenía que diseñarlos con déficit fiscal, como va a pasar con este, porque aunque tú hagas una reforma, la reforma no te va a cerrar la brecha de inmediato, y en los próximos años tú vas a tener que seguir endeudándote, y como vas a tener que seguir endeudándote, vas a tener que ir a los mercados financieros internacionales, y cuando vaya a los mercados financieros internacionales, ¿qué es lo que le van a requerir al país para prestarle? Una demostración de que sus cuentas fiscales tienen la capacidad para repagar las obligaciones que el Estado contrae. Por eso el tema de la sostenibilidad. Oye, usted eres tú. Es que tú no miras para acá. No, hermano. Coño, usted también amigo. De long time, 40 años. Mirando el equipo que te gasta. Pesado, 40 años, ese pejillo. Mira, ahí la posición del PLD es clarísima. Cualquier iniciativa en este sentido debe provenir del gobierno. Punto. Debe provenir del gobierno. Ahora, tampoco vamos a caer, digamos, como actor político fundamental del sistema democrático dominicano, como partido fundamental para la estabilidad social, económica y política. Vamos a caer en la irresponsabilidad de que es un tema que lo vamos a bordear, que lo vamos a eludir. No, pero ¿quién va a presentar el presupuesto de acuerdo al mandato constitucional y a la misma Ley General de Presupuestos? ¿Quién tiene que presentarlo ante el Congreso Nacional? El gobierno. Ahora, ¿lo va a hacer el gobierno pura y simplemente sobre la base de no reforma o sin reforma? O sobre la base de que me voy a financiar hasta el año que viene a ver si las condiciones y el clima social y político cambian? Eso es un tema ahora mismo del gobierno. Creo que eso quedó claro. No, lo que yo quiero que precisen es. La bienvenida al señor Manuel Corripio No hay que parar. ¿Tú me llamas? Sí, para decirle que no te fuera, que yo vengo. Mira, que tenía el teléfono metido en el bolsillo. Lo que quiero el lector, el papel del estudio. Charlie sabe mucho de eso. Pero lo que quiero que ustedes precisen es. ¿Por quién tú lo preguntas? No, a dos de tus técnicos más calificados del país. Si ustedes entienden que hay o no hay condiciones ahora para la reforma fiscal. Ahora, Mi punto de vista es, lo voy a reiterar por si no quedó claro, incluso está por escrito, porque en uno de los artículos que escribo semanalmente fijé posición sobre ello. Si lo escribieran en uno de los periódicos del grupo, hubiera estado enterado, seguro que hubiera estado enterado, pero mira eso me dijo Antonio. Con gusto yo lo voy a repetir. Lo que he dicho es que las condiciones, la posición del presidente de postergar la reforma a la luz de las condiciones objetivas que existen de desempleo, del efecto de la inflación, la desaparición de los programas sociales, el bajo gasto de gobierno, incluso porque el gasto de gobierno en términos corrientes también va a bajar. Juan Ariel destacaba la caída del gasto de inversión, pero en los próximos meses, como desaparecieron los programas sociales, el gasto corriente también va a disminuir. Entonces, esas condiciones objetivas, más el espejo de Colombia, dan sentido a la decisión de postergar eso. Pero al mismo tiempo, cuando se adoptaba la decisión, porque eso fue hoy que el presidente anunció, que se iba a retomar la discusión este año, y lo que nosotros rescatamos es que como es un proceso tan largo que puede tomarse meses, la discusión de una reforma fiscal
que hay que socializarla y que además de socializarla, yo insistía que había que llegar a una concertación política con el liderazgo nacional, incluso con el sector empresarial, con el sector sindical, con los grupos de presión. Como eso es un prerequisito para una reforma exitosa, cuando yo digo exitosa, una reforma que no genere una situación de ingobernabilidad, que no genere tensiones sociales, entonces hacía sentido postergarla, pero que la discusión debía de iniciarse este año. Y que eso me parecía, yo saludaba la decisión del presidente cuando anunciaba que la discusión se iba a iniciar este año, porque eso es lo que me parecía correcto. Correcto la discusión este año, que lo pongan sobre la mesa, como decía el secretario general, después que sometan el presupuesto y que la aprobación, que podía conllevar más tiempo, bueno, pues se hiciera el próximo año, dadas las condiciones políticas, económicas y sociales que está viviendo el país, que describo, no son las mejores, no son las ideales para uno llevar una reforma fiscal que además, Pérez Casanova, es de gran calado, porque no es una reforma pequeñita la que se requiere, es una de las reformas más grandes que históricamente se haya llevado en el país, que va a golpear severamente a los sectores afectados. Entonces, ante un escenario como ese, reitero, parece que tiene sentido, a mí me luce que tiene sentido, la decisión de que se apruebe el próximo año y que este año se someta a discusión, se someta a conocimiento de la sociedad y a discusión la propuesta del gobierno. Mire, el gobierno convocó el Consejo Económico y Social. Lo convocó. Lo convocó. Sí, lo convocó. Se hizo una primera reunión, inclusive nosotros autorizamos a que nuestros legisladores, los que fueron invitados, senadores, asistieran. El Consejo Económico y Social. Estaba supuesta a comenzar ahora en julio la discusión. Bueno, supuestamente, digo supuestamente porque no fue una invitación oficial al PLD. La información que tenemos es que hay que abordar el tema laboral, el código laboral. Nosotros estamos en una discusión que ya arranca con el tema salarial. Con el tema salarial, aumento salarial. ¿Hasta dónde llegará el sector privado? Eso será una negociación en el Consejo Nacional de Salarios y eventualmente en el Consejo Económico y Social. Ahora, la posición, la sensata y a la vez medio ambivalente es ¿hasta dónde debe ser el aumento salarial? Y yo te puedo responder sin ser economista fácilmente, bueno, a que no afecte a la economía. Y quede bien, y parezco un economista. Pero al final tiene que ser una discusión entre todos los sectores y operadores socioeconómicos, como dice Luis. Ahora, yo reitero, en el caso, por ejemplo, del PLD, ¿quién debe definir la línea de asistencia inclusive a cónclaves, a reuniones del comité político como autoridad máxima? Como autoridad máxima. El comité político tiene que reunirse así como estamos aquí y decir, bueno, vamos con tal posición y la va a llevar este equipo, la va a llevar el secretario general con X o Y personas o técnicos. Ahora, lo que sí estamos claros como partido es que debemos defender la estabilidad social, económica y política. En eso sí estamos claros. Y que la paz social no puede estar, si está en nuestras manos o en las manos, en un ejercicio de inteligencia colectiva, jamás puede ponerse en peligro. Pero no, secretario. Exactamente eso es. Sí, Mario, ¿qué tan grande ha sido el impacto de la salida de Leonel Fernández del PLD? Lo pregunto porque desde que él creó la Fuerza del Pueblo, por lo menos anuncia cada semana que se están llevando gente del PLD, nuevos miembros. ¿Qué tal para el partido que uno de sus principales líderes forman aquí en La Paz?
La división decía desde el primer momento que nos hizo daño, evidentemente. Pero para nosotros es un tema, es agua pasada. No muevan molinos. Es agua pasada. El doctor Leonel Fernández hace lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a perder el tiempo diciendo si son personas que ya hace tiempo que se habían ido y las juramentaron ayer, gente que se había ido hace 9 meses, los juramentaron antes de ayer. Eso es como entrar en un tema que para mí no da ganancias, no da ganancias. El doctor Leonel Fernández que haga lo que él tiene que hacer y lo que le corresponde hacer por su partido, Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo por nuestro partido. Y en ese sentido el secretario general de manera particular no se distrae. Y no invierto ni una neurona, ni una proteína, ni una gota de sudor. Lo mío es, en mi caso en particular, lo mío solamente es moverme y estarme moviendo permanentemente dentro de mi partido y apostando a mi partido. Veremos más adelante. Dice el doctor Cárdenas que eso también ayuda a la salud, moverse mucho. A él hace falta. Pero yo quiero saber a propósito del tema del PLD. Ya no existe la OTAN en el PLD. En el PLD no hay necesidad de que exista OTAN. No hay necesidad, claro. No hay grupo humano donde hasta por niveles empáticos, de intereses comunes, de la práctica de un deporte, de una virtud, hasta de un vicio no se junten. De una virtud y hasta un vicio no se junten. Esa es la naturaleza humana. ¿O no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero que quede claro, dije, hasta por una virtud y hasta un vicio, los seres humanos se juntan, se reúnen, ¿verdad? Por diversión, esparcimiento, lo que tú quieras, hasta para el sufrimiento nos reunimos. Ahora, el presidente del partido fue presidente de la República ¿cuántas veces? 2 veces. Y el secretario fue senador 3 periodos. Y él puede volver a ser presidente del partido. Digo, presidente de la República, ni el senador puede volver a ser senador, ni puede ser presidente de la República, ni aspirar 4 años. Mientras sea secretario. Mientras sea secretario. Mientras sea secretario, claro, mientras sea secretario. Ahora, ¿qué nos deja eso? Que hay 2 personas instaladas en el partido, en el territorio, digo, en la Casa Presidencial y en la Casa Nacional, trabajando por el PLD. Eso no impide que en el comité político haya muchachos que se identifiquen, viejitos que se identifiquen. Esto no lo puede prohibir nadie. De la Casa Nacional y la Casa Presidencial, ¿cuál es la diferencia entre las 2 casas? ¿Y quiénes se miden en una casa y en la otra? El secretario general se mide en la Casa Nacional y el presidente del partido ahora se mide en la Casa Presidencial. La Casa Presidencial, eso fue como en el 2008. Si tengo entendido, 2007, algo así, que le dijeron al entonces presidente de la República y presidente del partido que había que separarse y tener una casa aparte y la Casa Nacional aparte. Si fuese por mí, y lo digo aquí con toda sinceridad, con el perdón del presidente del partido, si fuese por mí, no existiera. Charlie, finalmente ya estamos sobre el tiempo, pero una pregunta política. ¿Se ve el PLD en condiciones de fortalecerse tanto como para poder ser opción de poder real en el año 2024? Claro que sí. ¿Y quién sería un posible candidato? Claro que sí. Mira, y no bajo el precepto casi histórico y casi de verdad, así como que sí que es verdad, que no admite réplica. Que no recuerdo el nombre, era un político peronista, seguidor a ultranza de Juan Domingo Perón, que decía a la oposición, don Domingo, a la oposición hay que dejarla que gobierne para que se desacredite. A la oposición hay que dejarla que gobierne para que se desacredite. O sea, ¿ustedes creen que el Y PLD se va a desacreditar? No, nosotros no estamos pensando en eso nada más. Nosotros estamos trabajando para volver a consolidarnos como la mayoría.
mayor fuerza política del país. Claro, que nos pueden ayudar los errores recurrentes y el rosario de desatinos del gobierno. Claro que sí, pero nosotros estamos pensando más en lo atinado de nuestras acciones. ¿Y qué le ¿Cuál dicen? es como el recurrente del gobierno? Porque ahora... Y además, ¿qué le dicen la encuesta que la semana pasada Danilo tenía en sus manos? No vamos así, pero vamos de manera sostenida, volviendo, y el PLD está de vuelta porque no podrán borrar las realizaciones positivas. Pregúntele a Manuel que domina esos números más que yo. Pero que el entrevistado de Chávez. Pero lo que pasa es que es difícil de creer que la diferencia. Bueno, tú le dices que el PLD, tú lo quieres decir y ayudarnos, si tú quieres, el PLD es una fuerza ascendente otra vez. El PLD vuelve al cariño y al afecto del pueblo. El PLD es de hecho la segunda fuerza política del país, pero real y efectivamente los pronósticos dicen que será la primera fuerza política en menos de un año. Las diferencias. ¿Qué dice? Yo no sé por qué ustedes me quieren llevar a ese terreno cuando yo a esa persona le tengo un afecto y un cariño cierto y real. Entonces no puedo decir por ese cariño y ese afecto que eso ni él mismo se lo cree. Sí. Las diferencias que le dan esos numeritos llegan al 5% entre el PLD y el PRM. Entre el PLD y el PRM llegan con un 5%. No, todavía no. Mira, que te estoy hablando con mentira. Todavía el presidente sigue siendo una figura bien valorada. Contrario a la gestión de gobierno que comienza, que entra en un declive. Para la figura del presidente sigue siendo bien valorada, igual que la figura de Danilo Medina. No. Pero eso ya eso anda entre 10 y 12%. Ya eso anda de partido a partido, ya eso anda fluctuando entre 10 y 12% con margen de error. Y por eso que el PLD no puede detenerse. ¿Cuáles son las principales errores del PRM que ustedes creen que hace que el PRM se vaya a la... Yo prefiero resumirlo, a pesar de tu insistencia como periodista beligerante y acuciosa, prefiero resumirlo en una especie de rosario de desatinos. Bueno, pues le damos las gracias a Charlie. Le damos las gracias a Charlie Mariotti, a Antonio Peña Mirabal, a Sánchez Cárdenas, a Juan Mariel y a Luis, que está haciendo una gestión que no pueden delegar ni más nada, por acompañarnos en que será el último almuerzo, o no, el almuerzo con el que suspendemos hasta nuevo aviso, por el mismo tema de la pandemia, cogiendo recomendaciones médicas. De verdad que le agradecemos mucho la participación de ustedes y que hayan venido. Y reiterar al doctor Sánchez Cárdenas que aunque peleábamos mucho, era buscando noticias, pero que le extrañamos en la mañana. Agradecer el esfuerzo de Manuel, en nombre de nuestro presidente, el presidente de nuestro partido, darle las gracias a ustedes. El presidente te mandó un saludo muy especial a Juan Carlos, a Manuel y a todos ustedes. Ahorita vi un mensaje ahí, me dijo que por favor les externara su agradecimiento por darles oportunidad a las nuevas autoridades del PLD de estar frente al país y frente al mundo a través de este grupo, el grupo de medios más prestigioso de la República Dominicana. El mensaje me hubiera dado mal, pero también nada de su excusa. Tuviera que estar porque la misma manera que no tenemos. También hay que preservar. Muchísimas gracias.